Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con nuestro amigo, el doctor Rodrigo Gómez, desde España. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mario. Un saludo muy grande para ustedes ahí en el estudio y también para la audiencia. Bueno, muchas gracias. Para nosotros es un gusto volver a charlar con vos, que además tenés un lugar privilegiado para darnos información que a los argentinos nos interesa, porque aquí mucho se habla que Europa es el reloj que adelanta lo que va a suceder en la Argentina. Así que yo estoy obligado, primeramente, Rodrigo, a preguntarte cómo está la situación en general de la pandemia allí en Europa en general, en el lugar donde estás vos, en particular, España. Bien. Bueno, a nivel general la pandemia está pasando o ha pasado, digamos que los índices de contagio son muy bajos, lo mismo la presión en las unidades de terapia intensiva y del mismo modo la vacunación va a muy buen ritmo, luego de tener un enfrentamiento judicial con AstraZeneca y que Estados Unidos abriese la posibilidad de exportar y que la Unión Europea comprase en grandes cantidades vacunas a Pfizer, que dicho sea de paso también se ha demorado en las entregas, pero así todo tienen a muy buen ritmo, el contagio ha bajado y bueno, por ejemplo, acá en España el día 26 ya no va a ser obligatorio, quizás próximo, no va a ser obligatorio para la población utilizar barbijo en el aire libre, en los espacios cerrados o en donde no se pudiese mantener la distancia de seguridad. Medidas similares ya han tomado o adoptado Francia, Italia. Sin embargo, tanto Reino Unido, que no está más dentro de la Unión Europea, pero sigue estando en el continente, y Lisboa en particular también, están sufriendo repuntes con la variante Delta. Por lo tanto, Lisboa está siendo confinado los fines de semana y está Reino Unido, que tenía previsto el día de la liberación y luego adelante, todavía no lo han podido aplicar, teniendo en cuenta que este tipo de variante es bastante más contagiosa. Claro. ¿Y la situación económica en Europa se recupera más o menos rápido? ¿Cómo está? Bueno, la verdad que hay primero hay una ayuda muy grande. La Unión Europea ha decidido encarar este conflicto de la pandemia y de cómo se afectó la economía a nivel global, y en particular en Europa, lo decidió encarar en conjunto. Entonces los países nórdicos, luego de mucho discutir y batallar, los países europeos del norte, no solamente los nórdicos, luego de muchas discusiones y conflictos con los países del sur, que teóricamente no vienen ajustando sus pautas presupuestarias a lo que marca la Unión Europea, han decidido tomar deuda en conjunto y adelantar. Las semanas entrantes empiezan a llegar los primeros grandes fondos de la Unión Europea destinados a los países del sur para que traten de sobrellevar la pandemia. Dicho esto, en la calle se ha visto o se ve una situación muy particular, en donde muchos docentes que siempre estuvieron precarizados, este año acá están terminando las clases, han podido dar clases de corrido, es decir, no docentes suplentes, sino que estos suplentes pasan a ser docentes permanentes, y bueno, ahí empieza todo el conflicto del año próximo o entrante, donde se predice que la pandemia va a estar controlada y parecería que la industria vuelve a recuperar sus niveles y muchas de las personas que estaban con trabajos precarios en el ámbito de la educación, por ejemplo, vuelven lo mismo en el ámbito de la salud, vuelven a ser descartados. Entonces está la discusión de cómo se puede incorporar definitivamente este grupo de personas a estas áreas que son tan importantes, y para eso se necesita mayores recursos económicos por parte del Estado destinados a estas áreas de salud y de educación,
pero bueno, nadie todavía se anima a hablar de que se van a subir los impuestos, porque bueno, la gente está muy sofocada con el gobierno en particular, con los gobiernos en particular, diferentes de acá de la Unión Europea, por la cantidad de restricciones que han sufrido a lo largo de este año. Claro. Bueno, pasemos del terreno sanitario y económico al terreno político. Ha habido elecciones en Francia. Así es. ¿Cómo se analizan en Europa esas elecciones? ¿Hay un renacer de fuerzas progresistas? ¿Hay un retroceso de la extrema derecha europea? ¿Cómo se lee? Bueno, en realidad un par de comentarios o previsiones para la audiencia, que es importante tener en cuenta que las elecciones han sido regionales y municipales en Francia, no a nivel general, y que lo que más se hace hincapié, o el ruido más fuerte que se está haciendo acá dentro de la Unión Europea, es el descontento de la ciudadanía con la dirigencia política. Dicho esto, porque si bien en Francia no es una elección estas regionales y municipales a las que se le dé tanta importancia, dato de color, el 48% de los franceses no conocen quién es su presidente regional. Cuando digo presidente regional, voy a hacer alusión, por ejemplo, a la región de Cuyo, de donde soy oriundo. Están organizados de modo tal que se elige un presidente para esa región. Bueno, el 48% de los cuyanos no tiene conciencia de quién es el presidente del que ejerce esa función en la actualidad. Increíble eso, ¿eh? Dicho esto, sí, dicho esto y sabiendo que las elecciones no son de carácter obligatorio, lo que se destaca es el gran nivel de abstención. Un 67% de personas del padrón no votaron, no concurrieron a las elecciones, y de hecho el referente de Izquierda Mélenchon destacaba que alrededor de 20 mesas en Marsella no se abrieron directamente porque no concurrieron los presidentes de mesa, como estaba estipulado, y que bueno, eso es una afrenta contra la democracia, contra el sistema representativo democrático, teniendo en cuenta que 2 de cada 3 franceses no votaron, y que subió la cantidad de abstención en comparación a las elecciones anteriores de las regionales del 2015, en donde era el 49% de personas se abstuvo de participar. Ese es el primer dato fundamental, donde se está hablando de que la sociedad está cansada, o que no ve liderazgo en los representantes políticos de diferentes fuerzas, donde a lo largo de la pandemia, del más variado arco político, ya sea de izquierda o de derecha, se utilizaban argumentos que llevaban agua para su propio molino conforme a lo que viniese bien. De hecho, acá en España en particular hay una discusión muy grande porque el presidente Sánchez, que hace poco estuvo por Argentina, así es. Fue el que anunció de que no se iba a poder utilizar, de que se iba a dejar de ser obligatorio el barbijo, y los presidentes regionales dicen, bueno, teníamos nosotros todas las decisiones y tuvimos que salir a poner la cara, como digamos serían los gobernadores en Argentina, en cuanto a las medidas de restricción que se tomaban, pero para la medida de liberación sí sale el gobierno central. Claro. Este tipo de medidas de un lado y de otro han sido utilizadas en los diversos países. Se disputan quién dice las que son simpáticas y las que son antipáticas. Exactamente, y entonces ahí o sea, no es muy distinto acá en la Argentina. Exactamente, yo creo que es muy parecido a lo que he podido ver acá, de lo que he vivenciado allá, y bueno, la gente, a raíz de que no está obligada a votar, genera un poco de recelo, no de representación en los dirigentes que hay, y entonces por eso hay una gran abstención. Ahora, entrando ya en el 30% de personas, 33% de personas que sí fueron a sufragar, hay que hacer una lectura en donde la extrema derecha, encabezada por Le Pen, por la hija Marine Le Pen, venía en el 2015 con una elección que había sido muy buena
porque había sacado el 27% de votos, y fue el gran fiasco o chasco para la extrema derecha, en donde bajó de esos números, está en una proyección a nivel, recordemos que son regionales, pero en una proyección a nivel nacional no supera el 19,5% de votos. Esa disminución de la extrema derecha se atribuye, la extrema derecha le atribuye al triunfalismo que se le daba en los diferentes medios de comunicación. Entonces dicen que parte de su electorado no se movía, esta abstención la termina perjudicando en forma directa. Y en segundo lugar, a que la derecha tradicional ha tenido una elección bastante buena, con una proyección de un 29%, cuando en el 2015 tenían un 26%, y mantuvieron 6 regiones. Es decir, la derecha tradicional pudo volver a reestructurarse, volver a armarse frente a la amenaza de la extrema derecha de crecer y... ¿Y la derecha tradicional, quién la representa? ¿Macron? No, cuando armado el informe me causaba gracia, porque me venía a la mente un político español independentista que dice, bueno, la nueva derecha, la derecha tradicional y la ultraderecha cuando habla de Ciudadanos, el Partido Popular y Vox. Macron vendría a ser centro, o ellos se proclaman como centro y liberales, es decir, la nueva derecha sería, en comparación a lo que sería el partido tradicional de Chirac, que vendrían a ser los republicanos, así se denominan, con alianzas con partidos de la derecha conservadora tradicional de Francia, de Europa, que tuvieron este buen resultado. Y lo que sí llama la atención, frente a cómo se presentaba la izquierda, sobre todo el Partido Socialista y el Partido Comunista francés, se presentaba dividido frente a Francia Insurgente, con diferentes grupos, Francia Insurgente y los Verdes, y en la suma de ellos la proyección da un 35%, es decir, que mantienen los niveles del 2015. Vale a hacer una acotación ahora para la audiencia, que las elecciones fueron el domingo pasado, la primera vuelta, ningún grupo político llegó a superar el 50% de este 33% que votó, ninguno llegó al 50% a la mayoría para poder ser proclamado, y entonces la segunda vuelta será el domingo que viene, en donde pasan todos los partidos que obtienen como mínimo un 10%. Justamente el partido de República en Marcha, el de Macron, que se creó en el 2015, o no existía en el 2015, se creó recientemente, obtuvo un 10%, que es el piso mínimo para poder pasar. Hasta hoy a las 18 tenían tiempo los partidos que obtuvieron más del 10% para bajar candidaturas y hacer acuerdos de modo tal que los que lograron conseguir esta superioridad del 10% pueden ir en conjunto a disputar el domingo que viene Ahora, y si la dirigencia. Técnicamente, esta es una pregunta técnica, o sea que pueden presentarse 3 o 4 partidos en el supuesto balotaje. Exactamente. ¿Y ahí se respeta a la primer minoría o hay que superar el 50% de los votos más uno? No, se respeta al que obtiene la mayoría simple en este supuesto balotaje de 3 o 4 partidos, y después a nivel proporcional se le da participación en lo que vendría a ser los consejos o parlamentos regionales. Claro. Pero la primera fuerza es la que obtiene, no hace falta que llegue al 50%, es la que obtiene esta mayoría simple en esta segunda vuelta. Y es aquí donde el Partido Socialista, el Partido Comunista de Francia, la fuerza, los verdes que le denominan, y Francia Insurgente han decidido llegar a un acuerdo y en varias comunidades están aunando sus fuerzas, lo que les daría la posibilidad de mantener de las 13 regiones que se divide
Francia continental y Córcega, mantener alrededor de 5 con las proyecciones. Y está en disputa lo que sería Île-de-France, que sería bueno la zona más rica, la de París, en donde a priori ha ganado la derecha tradicional, los republicanos, y con la convergencia del Partido Socialista, el Partido Comunista Francés, los Verdes y Francia Insurgente, que vendría a ser estos últimos movimientos de izquierda un poco más radicalizados y descontentos, como podría ser Podemos en España, tienen la posibilidad de llegar a ganar esa elección. Bien, bueno, eso se va a completar. Ahora pasemos un poquito a España para preguntarte, Pablo Iglesias renunció a la política. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo se lo justifica? ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué pasa con Podemos? ¿Qué pasa con el gobierno? Porque en definitiva conformaron gobierno entre el Partido Socialista Obrero Español y Podemos. ¿Cómo es esa situación? Mario, yo antes de entrar a responder esa pregunta te pido que me dejes hacer una breve acotación del tema anterior en Francia, que creo que lo principal a tener en cuenta, los grandes perdedores de esta elección regional ha sido Macron y Le Pen, que son los principales candidatos a la elección presidencial del año que viene. Y entonces tiene trascendencia para ver cómo terminan quedando las presidencias autonómicas o regionales, en mano de quién, para la política, las medidas políticas y la campaña política que se va a hacer de cara al año que viene, donde la discusión a priori o los candidatos que más miden es Macron, los nuevos de derecha o los liberales de centro, que así se autodenominan, y la extrema derecha de Le Pen. Dicho esto, perdón que no lo había alcanzado a mencionar como lo más trascendental de Francia, sí podría pasar, si a vos te parece bien. Pero quiere decir que la izquierda no tiene un buen candidato a presidente para el año que viene. No está aunado y hay candidatos de referentes verdes, candidatos del movimiento de Francia Insurgente y candidatos del partido de izquierda tradicional como es Mélenchon, que es prestigioso, académico y renombrado, pero de un partido un poco de izquierda más tradicional. Entonces todavía no tienen aunado en cabeza de una persona, como por ejemplo puede ser Macron, que a nivel regional en estas elecciones le fue pésimamente mal, incluso con miembros de su gabinete participando y no recibieron votos, pero son estos partidos que tienen figuras de personas, como podrá ser en Argentina algunos casos, ¿no? Que se conocen más las personas y casi nadie del partido. Claro. Y estos nuevos partidos más de derecha. Sí. Ahora, eso pasa con estos partidos de derecha. Con los de izquierda hay varios referentes que todavía no terminan de acordar quién va a liderar. Te hago una pregunta, Daniel de Abrantes, ¿cómo estás? Escúchame, hace unos años hace unos años, la verdad que no recuerdo en qué elección fue, pero fue una de estas últimas, Mélenchon había dado un golpe importante, digamos, apareciendo con un caudal bastante significativo para una propuesta radical como la que él está llevando adelante. ¿Cómo está en este momento? Bueno, lamentablemente, o por lo menos así lo presenta el periodismo, que la izquierda se ha dividido y se ha capitalizado los votos por aquellos de izquierda que se consideran un poco más radicales, aquellos de izquierda tradicionales que han tenido esta socialdemocracia tradicional europea, que ha tenido el manejo de algunos municipios o áreas regionales, y la fuerza de los partidos verdes que vienen estableciéndose recién con un 10% del caudal de votos. Si bien convergen en varias políticas o en varias ópticas, no terminan de decidir, por lo menos para estas primeras elecciones, en cabeza de quién van, o atrás de quién se van a encolumnar. Si logran volver a unificar, tienen un 35% del electorado. Importante. Sí, que es lo que en el 2015
pudieron ostentar en esta elección tan importante donde Melillón fue como el destape de este político. Uh-huh. Bueno, ahí pasamos a España entonces. Sí. Bueno, en España, un comentario que no puedo dejar de hacer porque cualquiera que me esté escuchando, hoy indultaron a los 9 presos, Uh-huh. 9 políticos que estaban presos por el proceso, y me comentabas o me preguntabas en particular por Pablo Iglesias. Sí. Bueno, y después vamos a este indulto, que me parece una medida muy piola, aunque muy resistida, ¿no? Sí, así es. Bueno, Pablo Iglesias era el dueño de todos los males de España. Obviamente con sobrenombre, acá le llamaban Nicoleta, porque tenía pelo largo y se lo ataba, sí. Y se criticaba o se procuraba criticar de que si él estaba en contra, por haber nacido el movimiento Podemos, ¿no?, de la casta política, porque formaba parte de la casta política, y cualquier problema que había, ya sea por izquierda o por derecha, era criticado. Es decir, cuando el gobierno, por ejemplo, tomaba medidas que tenían que ver con que se subía la electricidad, por ejemplo, el precio de la electricidad, ¿cómo puede ser que un gobierno progresista esté aceptando eso? Cuando no se podía aplicar o no podían pasar porque no tenían consenso para la reforma laboral que está desde la época de Rajoy y que evidentemente en comparación con el régimen laboral, estoy hablando a nivel jurídico, que tenemos en Argentina, es terrible, digo, en el sentido de que personas que estaban enfermas con COVID y no podían ir a trabajar, se les descontaba el día de trabajo. Qué bárbaro. Para modificar ese régimen laboral no han podido llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y entre medio está, por supuesto, la pandemia, que dicen que no está bien o no quisieran tomar más medidas que a los industriales o a los comerciantes o los autónomos, que generalmente están más propensos a votar a la derecha por este discurso de que ellos generan puestos de trabajo y los complican si hacen poner a todas las personas en blanco o si pagan todos los derechos previsionales y sociales. Bueno, se lo criticaba por izquierda de ese modo y por derecha cuando salía a dar algún discurso. Por ejemplo, hoy Podemos en particular salió a pedir disculpas a las personas que estuvieron presas por sus ideologías políticas, por haber manifestado su posición política, y a los familiares que estuvieron privados por 4 años de miembros de su familia por esta elección que se hizo en el 2017 y para proclamar en forma unilateral la independencia de Cataluña, un tema más delicado. Sí. Pero bueno, básicamente estimo, para responder a tu pregunta sobre Pablo Iglesias, estimo que la figura de Iglesias era utilizada para todo, para justificar o para cualquier mal. En los medios de comunicación imperantes siempre se mencionaba como que estaba operando para un lado o para otro, y luego de su decisión de renunciar a la vicepresidencia para participar en las elecciones de Madrid, lo que le dio un plus al momento de participar a su espacio político, pero que no llegó a revertir la situación, en donde gana el Partido Popular de derecha y la ultraderecha Vox terminan juntando los votos necesarios para que, como un sistema parlamentario, elegir a quien va a ser el presidente de esa autonomía. Decide retirarse y dejar espacio a las nuevas personas a las personas que siempre participaron pero que no estaban tan al frente del partido o que no eran tanto el foco de la discusión y los comentarios. Y bueno, algún día, como es un tipo joven, algún día volverá. Lo último que te vamos a pedir es que nos informes sobre estos indultos y qué pasa. Es decir, ya da la impresión de que no va a haber independencia de Cataluña, pero es probable que haya una nueva negociación sobre el estatus de los catalanes y de las autonomías en España. ¿Cómo es eso? Bueno, la verdad que el problema de la independencia en Cataluña es bastante complejo, no es de fácil resolución. Vale decir que la Comisión Europea
un organismo que está compuesto por referentes políticos que son independientes por cada uno por cada uno de los 28 miembros de la Unión Europea, 27, perdón, después de Brexit, tuvo una recomendación de este modo se piden y asemejaban, el ponente era el representante de Letonia, asemejaba, acá hizo mucho ruido, la situación de los kurdos en Turquía con la situación de los catalanes en España, diciendo se persiguen a sus referentes políticos, algunos están exiliados, como por ejemplo Puigdemont, quien era el presidente de Cataluña en ese momento de la comunidad, y que es actualmente parlamentario europeo y está en Bruselas. Y tiene pedido de captura por España porque dicen que está prófugo, al mismo tiempo tiene inmunidad, así que está toda esta discusión jurídica a ver si se la levantan o no para que lo puedan volver a traer a España y tenerlo condenado. Los 9 que se quedaron y estuvieron presos, ellos tuvieron un indulto. La verdad que los pronunciamientos de los nuevos representantes de la comunidad de Cataluña, que es un partido de Izquierda República Catalana, y el partido de derecha de Puigdemont, Junts per Catalunya, han dicho que estos indultos no vienen a resolver el problema político, que sí vienen a dar una muestra de voluntad y de buena fe para sentarse a resolver la situación en una mesa política, pero que esto tiene que terminar sí o sí con la autodeterminación del pueblo y la voluntad de ir a las urnas para decidir si son o no un país que no creen en la institución del rey y que pretenden, por lo tanto, ser una república y seguir los principios del republicanismo, no de una monarquía parlamentaria. O sea que esto está lejos todavía de resolver ese espíritu autonómico de los catalanes de transformarse en un país independiente. Está muy lejos de resolverlo, inclusive hoy el presidente Sánchez dio un discurso diciendo que era lo mejor para estas 9 personas, pero además en forma indirecta era lo mejor para la convivencia en España, tanto para los catalanes como para los españoles, y que se abría la mesa política de discusión que se venía pidiendo hacía tiempo, pero que no se sentaban hasta que no se resolviese el caso de estos 9 presos y de los que están en el exilio, que todavía eso no queda claro, y que era la muestra de buena voluntad del gobierno de España de no judicializar problemas políticos. Bueno, del lado de Cataluña, el vicepresidente catalán, que representa a la derecha catalana, el presidente ha quedado en manos de la izquierda, que ganó por un peldaño la representación, está en manos de izquierda y no de derecha, ambos independentistas. Bueno, el vicepresidente dijo que hay un plazo de 2 años para resolver esto en esa mesa política. La resolución tiene que ser con el pueblo votando y decidiendo, y sin violencia y un control como pasó en Escocia, por ejemplo, a nivel internacional, y para eso damos 2 años. Si a nivel bilateral no llegamos a un acuerdo, seguramente en 2 años estaremos repitiendo lo que pasó en el 2017. Este es el discurso que después la derecha dice: se indultan y se avanza sobre los procesos o sobre la independencia de la justicia, donde hay una condena firme, y siguen manteniendo esta idea de desmembrar parte del país. Así que es una situación bastante compleja, y yo no sé si estamos cerca del tiempo estipulado que habíamos hablado, pero no quisiera dejar de hacer, frente a tu comentario, Mario, con que iniciaba si Europa viene a ser un reloj o no de lo que podría llegar a pasar en Argentina. Dale. Quisiera recomendar o dejar por lo menos para los oyentes 2 temas particulares, porque por ahí hacen mucho ruido algunas situaciones, como la elección en Perú, o algunos países que por ahí se tienen más presente, y no es tan común encontrar noticias en el ámbito argentino de ciertos países. Por ejemplo, Hungría ha aprobado hace una semana una ley en contra de la pederastía, es decir, tratando de proteger a los menores de edad para que no puedan acceder a la pornografía ni que puedan ser abusados sexualmente. Bien. Y en esta ley se incorporó un artículo en donde
en los colegios y en los medios de comunicación, en los determinados horarios donde los menores pueden estar frente a ellos, no se puede hablar de la homofobia, o sea, no se puede hablar de la homosexualidad. Entonces todo el colectivo LGTBI más terminan diciendo que es una ley homofóbica, como la que tenía Rusia, en donde no se permitía la expresión o la libertad de expresión para quienes estuviesen esa condición sexual. Así que hay un gran revuelo en eso. Se está pidiendo que la Unión Europea no entregue los fondos económicos para la recuperación, porque se dice que está violando leyes fundamentales o derechos fundamentales. Por el otro lado, Suecia gobernaba con los verdes y los socialdemócratas, también un sistema parlamentario, y muchas veces no escucho lo que pasó, por ejemplo, en Berlín, que se estipuló los máximos para que los dueños de viviendas pueden cobrar por alquiler, y que si se habían excedido tenían que retrotraer esos montos. Entonces por ahí en Argentina dicen, no, porque en Alemania pasa, no, porque en Europa, y estas medidas muchas veces no se mencionan. En Suecia el sistema de alquileres, el precio de alquiler, no se pauta en forma directa entre el inquilino y el propietario, sino que es una negociación colectiva que se hace entre asociaciones de propietarios y asociaciones de inquilinos de acuerdo a la zona en donde vos vas a alquilar. Ah, mira. Este mecanismo, que está fijado por ley, era una de las líneas rojas que había puesto el partido de izquierda, el que no formaba parte del gobierno, pero sí que se había abstenido para que en forma parlamentaria los verdes y los socialdemócratas pudiesen gobernar. Pues bien, la semana pasada, por primera vez en la historia de Suecia, hubo una moción de censura y se removió al primer ministro porque presentó un proyecto de ley en donde permitía que cada persona arreglase por su cuenta con el propietario cuánto iba a pagar de alquiler en la libre voluntad de las partes para contratar. Por lo tanto, el partido de ultraderecha y xenófobo presentó la moción de censura, y el partido de izquierda había dicho que esa era una línea roja que no iba a dejar pasar, votó a favor, y los tres partidos de derecha más el partido de izquierda terminaron por disolver al gobierno de los socialdemócratas con los verdes, que en breves en 3 semanas tendrán que llamar a una nueva elección. Bueno. Todo por el precio de alquileres. Por el precio de los alquileres. Mirá vos. Bueno, Rodrigo, el tiempo se nos ha ido. Te agradecemos infinitamente la amabilidad que has tenido de comunicarte desde allí, desde España, con nosotros, y este repaso que hiciste sobre la situación de la pandemia, la economía y la política europea. Así que te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias y hasta pronto. Un abrazo grande, Daniel, un abrazo grande, Mario, un abrazo para todos los oyentes, y estaremos en breve hablando, seguro a disposición cuando lo necesiten. Bárbaro. Bueno. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, hemos hablado con Rodrigo Gómez. Bueno, usted ha tenido ahí el repaso de la situación europea, donde efectivamente Europa está un poquito mejor que nosotros, pero también tiene su volumen de problemas.